Muy buenas noches tengan todos. Estamos alegres de poder reunirnos hoy para cumplir con este proyecto semestral de la materia de supervisión y dirección educativa, el cual trata de un simposio. El título que lleva este simposio es La supervisión educativa como estrategia efectiva en el desarrollo profesional docente. Somos estudiantes del Centro Regional Universitario de Azuero y estamos sumamente complacidos de poder hoy desarrollar esta actividad. Es un honor para nosotros como estudiantes del curso de supervisión y dirección del Centro Universitario de Azuero, Universidad de Panamá, darles a ustedes la bienvenida en este acto de apertura e importante evento con el objetivo general del proyecto de conocer los diferentes métodos enfocados en la supervisión educativa, con el fin de adquirir los conocimientos relevantes para potenciar y promover el desarrollo positivo en los centros educativos. Mediante la técnica del simposio que nos convoca en este primer semestre, a todos los mejores deseos de éxito. Apreciamos su presencia. Hoy, 29 de julio, nos reencontramos para celebrar el simposio cuyo tema lleva consigo la supervisión educativa como estrategia efectiva en el desarrollo profesional docente. A la luz de los acelerados cambios que han manifestado en la educación en el último siglo, y más específicamente en las últimas décadas, las investigaciones sobre los diferentes temas que conforman el quehacer en la supervisión técnica en la educación, como institución y estudiantes en servicio de la sociedad, tendremos a considerar por parte de los expertos una gran cantidad de ilustraciones que nos apoyarán, nos darán soporte para el fortalecimiento en la educación y supervisión nacional. Vamos a ponernos en presencia de Dios, vamos a realizar esta invocación religiosa entregándole a Dios este proyecto, los frutos también en bien de la educación panameña que pueda tener este proyecto, y les invito que en un momento allí de silencio y recogimiento espiritual inclinemos nuestro rostro y pidámosle a Dios su protección y su bendición para este acto académico. Amado Dios, fiel amigo y constante compañía, en esta tarde queremos darte gracias, Señor, por concedernos la oportunidad de compartir una sesión más de clases. Gracias, Padre Celestial, por los conocimientos que hemos adquirido durante el curso, que de seguro serán de gran utilidad en esta carrera en la que hoy nos preparamos como futuros administradores y supervisores de escuelas y colegios. Por favor, guíanos en cada una de las actividades que tenemos que realizar en esta presentación. También queremos pedirte que bendigas la familia, amigos y conocidos de cada uno de los aquí presentes. Te pedimos que ilumines nuestra mente con sabiduría y que permanezcas a nuestro lado, Señor, brindándonos tu luz de esperanza y confianza para seguir adelante con bondad y fe. Confiamos fielmente en tus maravillosos planes que son perfectos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Puestos en la presencia del Señor, entregándole a Él todo lo que vamos a desarrollar durante esta noche con este bello programa de simposio, vamos a proceder a dar una breve explicación de la metodología. La técnica del simposio consiste en reunir a un grupo de personas muy capacitadas sobre un tema específico, cuyos expertos, las cuales exponen al auditorio sus ideas o conocimientos en forma sucesiva, por lo que es una técnica bastante formal, que tiene muchos puntos de contacto con la mesa redonda y el panel puesto de los integrantes conversan o debaten libremente entre sí.
Esta técnica del simposio podríamos decir que tiene unos puntos que valdría la pena que en esta noche todos consideremos. El primer paso: el moderador o maestro de ceremonia debe iniciar el acto brindando un resumen sobre el tema que se abordará, la importancia del mismo y el impacto que tiene para todos los asistentes. El segundo paso: se le concede la palabra a los expositores miembros del simposio y se da lectura de su currículo y del tema que le corresponde. Esto debe hacerse sucesivamente y sin interrupciones de aquellos que se encuentren en la sala. Por ende, pedimos que mantengamos compostura y que tratemos también de evitar tener micrófonos encendidos que puedan emitir algún tipo de ruido que distraiga el desarrollo del mismo. En el tercer paso, y a medida de la participación, se le hará preguntas y luego entonces se da la conclusión y agradecimiento por su legítimo conocimiento compartido e impartido en esta técnica. Vamos a dar inicio de manera formal a la estructura en sí de lo que es nuestro programa del simposio. Educar es ayudar a aquellos niños y niñas a que aprendan a conocer bien cómo es su mundo y por qué, pues esto al mismo tiempo les obligará a plantearse alternativas y a generar capacidades para imaginar otros futuros mejores. Urjo Torres, Santomé. A continuación, presentaremos los temas con el nombre de los expertos y su currículo. Los invito a que prestemos atención. Tenemos la participación con el tema número 1 de la profesora Magdia Cornejo, el método no directivo. Vamos a hacer lectura de su currículum o hoja de vida. La profesora Magdia realizó estudios primarios en la escuela Hipólito Pérez Tello, estudios secundarios en el colegio José Daniel Crespo. Cuenta con la licenciatura en Humanidades con especialización en Español, el profesorado en Media diversificada con especialización en Español, el posgrado en Docencia Superior, el posgrado en Lingüística aplicada al español, entre otros técnicos superiores que engrandecen su perfil profesional y docente. Actualmente, la profesora Magdia labora en el Centro de Formación Integral Bilingüe de Azuero, Papa Francisco. Siempre ha sido una docente comprometida con la educación, completa y formadora de estudiantes con valores que tengan claras sus responsabilidades y metas en la vida. Cabe destacar que a la profesora le encanta participar en diversos concursos que se presenten al plantel educativo, ya que considera que cada estudiante tiene dones y solo debemos descubrirlos e incentivarlos o cultivarlos, pues en muchas ocasiones los concursos abren puertas a becas y a oportunidades de estudios para nuestros jóvenes. Es de mucho agrado entonces tener en nuestro grupo, ¿verdad?, de expositores a la profesora Magdia Cornejo, a la cual le damos la bienvenida. El segundo expositor, el profesor Javier Sánchez. Él va a exponer el tema el método Delphi. Pasamos a leer su currículum o hoja de vida. Es licenciado en Informática para la Gestión Educativa y Empresarial, licenciado en Mercadotecnia, profesor de Educación Media con especialización en Informática para la Gestión Educativa y Empresarial. Cuenta con un grupo también de técnicos superiores que perfeccionan su perfil profesional y docente. Tiene especialización
en entornos virtuales de aprendizaje y es especialista en tecnología educativa. Es para nosotros también de mucha alegría contar con la presencia del profesor Javier Sánchez, el cual labora actualmente como docente en Meduca. Un joven entusiasta, amante de la naturaleza, los deportes, los videojuegos, innovaciones educativas y sobre todo con una gran fe en Dios, muy creyente en el Señor. Le damos la bienvenida entonces al profesor Javier Sánchez como segundo expositor de este simposio que en la noche de hoy estamos desarrollando. El tercer tema de nuestro simposio está a cargo del profesor Elvis Pérez, con el tema Método de representación operativa. Leemos el currículum o la hoja de vida del profesor Elvis Pérez. El profesor Elvis Pérez es bachiller en ciencias, licenciado en tecnología de programación y análisis de sistemas. Tiene un profesorado en educación media diversificada con especialización en tecnología de programación y análisis de sistemas. Es especialista en docencia superior, tiene un posgrado en alta docencia, es magíster en educación con especialización en administración de centros educativos. Como también tiene técnicos superiores que le dan al compañero Jorge Isaac destacadas destrezas como profesional y como docente. Cuenta con una experiencia laboral muy amplia en el tema de la docencia. Actualmente trabaja en Meduca, en el Colegio Rafael Quintero Villarreal de OCU. Nos alegra mucho contar con la participación del profesor Jorge Isaac García y él nos va a enriquecer con esta exposición del método de representación operativa. Vamos a pasar al cuarto tema, el cual es de carácter beneficioso, ¿verdad? De carácter beneficioso, el poder nosotros contar, disculpen, al quinto tema, el poder contar con la participación del profesor Fernando Pineda. El profesor Fernando Pineda tiene la participación con el tema de ayuda mutua. Vamos a leer el currículum del profesor Fernando. Es profesor en educación media y diversificada, profesor en educación virtual, es licenciado en humanidades con especialización en geografía e historia, es técnico en asistencia topográfica, es locutor de radio y televisión, docente certificado por Microsoft como experto en estrategias del aprendizaje del siglo XXI. Tiene distintos diplomados, los cuales le ayudan a él a perfeccionar su labor docente y su perfil profesional. Le damos la bienvenida también con mucha alegría al profesor Fernando Pineda. Y tenemos como último expositor de este simposio al profesor Joseph Pinzón con el tema el método de microenseñanza. Vamos a pasar a hacer lectura de su currículum o hoja de vida. Es licenciado en turismo ecológico. Es profesor en educación media con especialización en turismo ecológico. Tiene posgrado en docencia superior. Tiene cursado hasta el 4º año de la licenciatura en biología. Tiene posgrado en turismo, maestría en docencia superior, maestría en turismo ecológico, la cual está
cursó o está cursando este año en la UNACHI. Él labora en el Colegio Pablo Emilio Corsén. Nos da realmente mucha alegría contar con la participación del profesor Joseph Pinzón de León, el cual tiene una experiencia de 13 años en la educación panameña, en los niveles de premedia y media, y en las especialidades de ciencias naturales y turismo. Sin más, vamos a dar inicio al primer tema de nuestro simposio, el cual está a cargo de la profesora Magdia Cornejo. Profesora Magdia, la sala es suya, bienvenida, y esperamos que usted pueda compartir esta noche con nosotros sus reflexiones y conocimientos sobre el método no directivo. Buenas noches, muchas gracias, profesor Roderick. Procedemos entonces a compartir el tema que nos corresponde, que es el método no directivo para hacer nuestra exposición. Ajá. Buenas tardes, profesora Yulema, respetados invitados, ajá, compañeros todos. Me ha correspondido presentarles hoy el tema del método no directivo, el cual a continuación les explicaré. El método no directivo es un método que se puede condensar en el triplete de escuchar, proponer y acompañar, según nos dice el autor Lobrot-Michel. Y es un método de comunicación que se ha aplicado con éxito desde 1980. Cuando él nos habla en esta triplete de escuchar, proponer y acompañar, se refiere simple y específicamente a que el supervisor en este método va a ser quien escuche y tenga la voz de comunicar todas las propuestas al docente para que pueda ejecutar mejor la labor en el aula. Y esta supervisión va a ser solo para proponer ideas, para mejorar la calidad de la enseñanza, y lo va a acompañar en el proceso, donde solo va a ser un ente para proponer ideas y mejorar cada vez más las falencias de cualquier docente. Esto nos conlleva a decir que va a convertir sus debilidades en fortalezas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del método no directivo en la supervisión tiende al perfeccionamiento del proceso, ofreciendo al trabajador las oportunidades de tomar más conciencia de sus percepciones, objetivos, necesidades y aspiraciones, lo cual le ayudará a desarrollarse, aumentando su habilidad para analizar, evaluar e interpretar lo que ocurre en torno de él y de su labor. Siempre va a mantenerse en esta evaluación permanente del desarrollo de su actividad y de su desempeño laboral. Y esto lo va a ayudar a hacer una acción más significativa y eficaz en su enseñanza-aprendizaje hacia los estudiantes. ¿Cuál es el procedimiento para llevar a cabo este método? Pues que el trabajador, en este caso el supervisor, va a ser quien relata sus propias dificultades, va a ir elaborando él mismo, el docente. A continuación, un plan de autoperfeccionamiento. O sea, si yo, por decirle, soy de español, pero me cuesta los signos de puntuación, yo tengo que capacitarme y mejorar ese aspecto. Si me cuesta el análisis literario moderno, tengo que hacerlo en este aspecto. O sea, el docente va a estar en un perfeccionamiento constante. Basándose en ese plan, el supervisor de la orientación solicitada y observada al trabajador en los aspectos indicados por él mismo. Cada vez que él haga una supervisión o una visita al aula, va a ver cómo va mejorando el docente y lo va a acompañar. En este caso, se debe ofertar la capacitación permanente a todos los docentes del plantel.
Después de las observaciones hechas de la acentuación del trabajador, se realiza el contacto individual. Es preciso destacar que el que toma las decisiones es el propio trabajador. O sea que yo, como docente, debo ser capaz de reconocer mis debilidades y saber que éstas me van a llevar a ser mejor si yo logro superarlo. O sea, esta técnica lo que representa en sí, su función ideal es que seamos capaces de ponernos en nuestros propios conocimientos de nuestras debilidades, hacernos ese FODAL anual o mensual y saber de qué yo carezco, de qué yo adolezco. Yo siempre he dicho y he creído que nunca es tarde para aprender y que siempre podemos aprender de diferentes técnicas, de diferentes métodos, de diferentes estrategias. El idioma en sí mismo evoluciona de manera constante y esto es lo que nos plantea este método. Las técnicas de supervisión nos habla de una técnica indirecta de la supervisión. Observación del desempeño del trabajador, en este caso del docente. Va a ser que el supervisor va a ser un compañero permanente en el aula docente. Va a ir, por decirle, todas las semanas a hacer visitas. Sabemos que este es un ideal porque no se cuenta pues con el personal idóneo en nuestro país para hacer estas visitas constantes. Y también a veces no tenemos el rol del supervisor bien arraigado, ni nosotros como docentes, ni el supervisor en sí, y pensamos que nuestro papel es otro, pero en esta técnica el supervisor debe estar allí permanentemente, no debe abandonar al docente. Y cada vez que él hace una evaluación, por eso reitero, puede ser semanal, quincenal, mensual, él va a reunirse con el docente de manera individual y le va a hacer ver a este qué debe mejorar en el mejor, claro, en el mejor contexto que pueda hacerlo, usando siempre, ¿verdad?, el respeto, la incentivar y, claro, resaltar los aspectos buenos, porque, como siempre he dicho, todos tenemos valores, todos tenemos dones, todos tenemos capacidades y tenemos que reconocer nuestras debilidades para poder trabajar con este método, que lo que se quiere es que no se tenga que tener el, la constante represión, por decirlo de alguna manera, sino que se trabaje de forma conjunta para mejorar, que se trabaje incluso en objetivos de centro, para que todos los docentes estén sintonizados desde preescolar, armónicamente en lo que queremos lograr. Por decirle, bueno, en el colegio tenemos dificultad en la lectoescritura y la comprensión lectora. Vamos a hacer programas, llámese club, llámese jornadas pedagógicas, llámese foros con los estudiantes, los círculos de lectores, pero llevados a leer cualquier tipo de lecturas, incluso noticias del periódico, escuchar noticias en la radio, en la televisión, y que cada estudiante pueda presentar sus ideas. También nos dice que las reuniones convocadas por el supervisor pueden ser solo informativas. Y ahí me refiero a, bueno, estar informando al plantel, al director también, a los educadores. Bueno, miren, hay esta capacitación. Están ofreciendo nuevos métodos, nuevas técnicas que ustedes pueden implementar. También la reunión para recolectar las opiniones. Puede ser con los docentes por departamento, puede ser en el área primaria por grados paralelos que se hacen en muchas escuelas, y esas técnicas son funcionales. Entonces, esto es lo que en sí nos encierra el método de las técnicas no directivas, que no tenemos que tener una directriz allí permanente, sino que tenemos que ser capaces de ver nuestras debilidades y compartirlas de forma unida, trabajando en equipo en nuestro plantel en fortalezas para todos.
Esa es mi presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra compañera y colega, la profesora Magdia Cornejo, quien estuvo a cargo de este importante tema en nuestro simposio, el método no directivo. Pasamos en este momento al segundo tema de nuestro simposio, a cargo del profesor Javier Sánchez, el método Delphi. Profesor Javier, la sala es suya, bienvenido. Estamos ansiosos de poder escuchar las reflexiones que usted quiere generar en esta noche para esta sala. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches ante todo, la profesora Yulema y a todos los invitados a este simposio. Es un honor para mí y para mi grupo, Rita Soto, Osiris Jiménez, Susana Caballero y mi persona. Vamos a presentarle la noche de hoy o a platicarle sobre el tema 2, el método Delphi. Este método busca prever tendencias futuras mediante un consenso entre expertos de un tema para así analizar una problemática. Su origen surge más bien en un marco, un escenario más profético, un poco alejado del saber científico. Su nombre, el método Delphi, se debe al oráculo de Delfos en el templo de Apolo, Grecia, lugar donde se realizaban predicciones. Pero no es hasta los años 50, en el Centro de Investigación Ranch Corporation en Estados Unidos, por Hellman y Burton, donde se origina como un método para obtener la opinión de los expertos mediante estrategias escalonadas con el objetivo de analizar o llevar una predicción sobre, en un caso que se presentara una catástrofe nuclear. Debido a esto, surge este método. El método Delphi es una técnica muy versátil, ya que hace uso de la información que proviene tanto de la experiencia como de los conocimientos de los participantes de un grupo, normalmente compuesto por expertos. Una vez obtienen esta información y surge a través de esto una herramienta metodológica significativa, la cual conduce para la solución de problemas, la planeación y un pronóstico futuro. Entre las características más sobresalientes están que es un proceso iterativo, es decir, que omiten su opinión en varias oportunidades, el anonimato en las respuestas. Muchas veces se pueden conocer los expertos, pero ellos no reconocen quién en realidad o no identifican quién en realidad ha dado cada una de las respuestas. Un feedback controlado. El investigador o grupo de investigadores es quien analiza las respuestas para producir nuevas consultas. Estas respuestas surgen de manera estadística por parte del grupo investigador. Los fundamentos metodológicos de este método podemos considerar la selección y conformación del panel de expertos. Este es un punto esencial, ya que de aquí se tomará la validez de la investigación. Debemos seleccionar perfectamente los expertos y aunados al tema que vayamos a investigar. El número de expertos depende del tamaño de la investigación que vayamos a realizar. Puede ser un grupo homogéneo de 5 a 10 expertos o puede ser un grupo heterogéneo con un grupo más grande de expertos. La calidad del panel está relacionada con las investigaciones que han realizado, su formación académica y, además de eso, su experiencia. El proceso iterativo en rondas y criterios
considerar para la finalización del proceso. Esto es aquí los análisis de datos y las respuestas o conclusiones respecto a la investigación. Entre las ventajas, es flexible acatar la diversidad de opiniones, alto grado de confiabilidad debido a la experiencia que tienen estos investigadores, igualdad de participación para todos los involucrados en la resolución de la problemática. Desventajas es que requieren expertos del tema, la disponibilidad del investigador, el cuestionario es vital para el éxito en la aplicación del método. Y una mayor desventaja de este método es que es costoso debido al grado de exigencia que tiene con la cantidad de expertos. Entre las fases, una vez que escogemos nuestra problemática y tenemos nuestro grupo de expertos, procedemos a realizar las siguientes fases, como son la definición de objetivos, la elección de participantes y la evaluación de los resultados. Pero aquí surge la pregunta de cómo poder aplicarlo. Primero que nada, debemos establecer la problemática o tema que queramos investigar. Luego seleccionamos al investigador. Se genera un cuestionario. Se forma el panel de expertos. Se hacen rondas de preguntas. Se establece un grupo control. Se recopila la información. Se realizan interpretaciones y conclusiones. Se toman acciones y finalmente se da un seguimiento y se miden los resultados obtenidos de esta investigación. Espero que haya satisfacido tú con mi presentación sobre el método Delphi. Muchas gracias. Damos nuestro reconocimiento, ¿verdad?, al compañero, el profesor Javier Sánchez, quien nos ha compartido el método Delphi. Agradecido, profesor Javier, por su participación. Continuamos con el tercer tema de nuestro simposio, el método de representación operativa, que está a cargo del profesor Elvis Javier Pérez Monterrey. Vamos a leer el currículo del profesor Elvis Javier Pérez Monterrey, el cual la educación primaria tiene estudios en educación pues, primaria y premedia, los cuales realizó en el Centro Educativo Básico General de Parita, la educación secundaria, certificado pues, de bachiller en el Colegio Padre Segundo Familiar Cano, estudios universitarios como licenciatura en matemática, profesorado en educación media con especialización en matemática, maestría en dificultades del aprendizaje de la matemática, tiene también un técnico superior que fortalece todas sus competencias docentes y profesionales en didáctica de la matemática, diversos seminarios sobre la educación de la matemática y tiene experiencia laboral en Meduca, la cual inicia en el año 2011, laborando en distintos colegios de la geografía del país, como profesor de la cátedra de matemáticas en provincias como Coclé, Colón, Veraguas, la comarca Gunayala, y actualmente que está en el Centro Educativo Padre Juan José Canovas de Atalaya. Profesor Elvis, estamos contentos de poder esta noche contar con su participación, de que usted nos pueda disertar sobre este tema del método de representación operativa. Bienvenido y la sala es suya. Muchas gracias, profesor Roderick. Muy buenas noches a todos, profesora Yulema Gutiérrez, compañeros, público en general. Mi grupo conformado por la profesora Elida González, Adalup Pimentel y también la profesora Edna Nubia Corro, vamos a estar hablando, desarrollando lo que es el método de representación operativa. Este método pueden darse cuenta, el cual
trabaja de una manera en la cual tenemos que desarrollar una problemática que se esté dando en X o Y colegio de la geografía, donde la problemática está afectando de lleno a nuestros estudiantes. Entonces, se hace una escenificación de la situación que se está dando, donde se busca dar diferentes soluciones, pero estas soluciones van a ser estudiadas por profesionales para dar un modelo de trabajo que sea coherente ante las situaciones que se están dando en dicho colegio. Tiene como objetivo suministrar modelos que sean coherentes. Además de esto, él busca juzgar diferentes tipos de modelos, buscando el más adecuado a la situación que se esté dando en dicho colegio mediante la problemática que se presenta. También busca apreciar estas situaciones en cuanto a buscar una mejora, y esta mejora, ¿verdad?, se da en base a ensayar diferentes tipos de procedimientos que van basados mediante una acción de tipo didáctica, donde se busca más que nada juzgar de manera que sea conveniente o inconveniente para que se pueda dar de la mejor manera y solucionar lo que se está dando en dicho plantel. Bien, su procedimiento. Podemos ver que este método requiere de una serie de pasos, donde primero que nada se identifica la escena, se identifica lo que está sucediendo dentro del entorno escolar, pero se procura que esa situación se reproduzca por medio de especialistas que van a estar investigando, y a la vez van a haber personas que van a estar observando la situación que se está dando para, por medio de una decisión, optar por las mejores soluciones y buscar un método en el cual, ya sea si es una situación de tipo personal, ¿verdad?, buscar de la forma didáctica o de la manera didáctica diferentes tipos de modelos para poder atacarlo y dar solución a lo que se esté dando en ese entorno en el cual hay una problemática que está afectando a los estudiantes. Bien, pasos para llevar este método a cabo. Podemos ver que lo primero que se hace es que se subdivide el grupo. Vamos a encontrar a personas que van a investigar diferentes tipos de métodos, pero antes de eso van a haber observadores en cuanto a lo que está sucediendo. Los mismos van a buscar la manera de solucionarlo. Como segundo paso, tenemos la dramatización, pero una dramatización fiel, una dramatización que sea lo más exacta posible en cuanto a lo que está sucediendo sobre la problemática, para entonces así, una vez en el paso 3, ya recreada la situación, identificada las conclusiones y los aportes de lo observado, puedan darse soluciones importantes para atacar esta problemática. Ahora, un ejemplo en cuanto a la situación que podemos aplicar el método de representación operativa. Muchas veces vemos en otras escuelas que se dan acosos, se dan casos de bullying, donde el estudiante que está siendo atacado, el estudiante empieza a sentirse dentro del salón vulnerable, no tiene la confianza porque hay otros que lo acechan. Entonces, es necesario que por medio de este método, que se aplique este método, encontrar las soluciones en cuanto a tratar de buscar las herramientas interpersonales para que los atacantes comprendan el valor que tienen sus compañeros y vean la manera en la cual ellos pueden convivir con los demás sin estar haciendo daño. El docente debe procurar y atacar este tipo de situación, ya que muchas veces esto se escapa de las manos de cada docente, donde los estudiantes se sienten acechados y no se sienten seguros por los diferentes abusos que ellos puedan tener. Por eso que este método de operación es muy importante, ya que busca tratar diferentes tipos de soluciones, de problemáticas, para darle soluciones efectivas y mantener un orden dentro del aula de clases. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la valiosa participación del profesor Elvis en este tercer tema de nuestro simposio.
el método de representación operativa. Pasamos, y es beneficioso contar con un especialista que toque este tema número 4, el método científico, el profesor Jorge García, el cual nos acompaña en esta sala y nos va a honrar no solo con su presencia, sino también con sus conocimientos y reflexiones que en la noche de hoy pues pondrá al servicio de todo este selecto público también que está siguiendo el simposio. Profesor Jorge, la sala es suya, bienvenido, esperamos sus reflexiones. No sé si ven la pantalla, me confirman por favor. Buenas noches, compañeros. Un placer estar compartiendo con ustedes, ¿verdad? Quiero compartir este mensaje de inicio. Dice que no hay secretos para el éxito. Ese es el resultado de la preparación, el trabajo duro y el aprendizaje de los fracasos. Eso lo dice Colin Powell, que era jefe de la defensa de Estados Unidos y un orador a nivel internacional. Nuestro grupo está conformado por Cristi Medel, Luis Darinel, Eva Ibet y mi persona Jorge García. En esta noche nos tocó exponer sobre la aplicación del método científico en la supervisión y en la dirección también, ¿verdad? Entonces tenemos que, digamos, hacernos la pregunta, ¿por qué el método científico? Si esto más suena a la ciencia y a veces si uno lo escucha no tiene nada que ver con la educación, ¿verdad? Pero hoy vamos a darle la explicación por qué es importante y por qué es aplicable también a aspectos educativos. Entonces, en su aplicación la supervisión debe ser una actividad científica también, ¿verdad? ¿Por qué científica? Porque siempre que el director o el supervisor está en un colegio, ¿qué es lo que buscamos? Problemas concretos, ¿verdad? Problemas de aprendizaje, problemas de estructura, problemas de administración, problemas de planeación y demás, ¿verdad? Entonces, en base a esos problemas concretos, debe existir una base científica y pedagógica para el común entendimiento que participan en toda obra educativa, ¿verdad? Debe haber una estimulación cuantitativa de los resultados y una interpretación de esto. Y esta palabra cuantitativa es muy importante porque esta palabra nos quita la idea subjetiva en el proceso de supervisión, ¿verdad? Porque todo proceso de supervisión y dirección debe ser cuantificable, debemos poder medirlo para tener resultados concretos, ¿verdad? Y poder dar una opinión no subjetiva, sino objetiva con respecto a lo que estamos haciendo. También vemos que la supervisión en la actividad científica se fundamenta en la observación al docente, en el ejercicio para posteriormente, en una labor individualizada, orientarlos para que supere sus debilidades y mejore su acción educativa. En todo este proceso del método científico, el objetivo siempre es la mejora continua, ¿verdad? Todas las metodologías que han expuesto los compañeros, y sé que es el objetivo de la profesora Yulema, ¿verdad? Que nosotros podamos aplicar todas estas metodologías al momento que nosotros estamos involucrados con los colegios para una mejora, ¿verdad? Individualizada y de manera también global en un colegio y demás, ¿verdad? Para seguir avanzando, ¿verdad? Tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es el método científico? El método científico constituye una forma estructurada y sistemática de afrontar una duda. Su propósito es convertir una verdad, como lo mencionaba, subjetiva, ¿verdad?, en objetiva. ¿Por qué se llama subjetiva en objetiva? Porque nosotros debemos, por medio de esta metodología y de esta serie de pasos, hacer comprobaciones, ¿verdad? ¿Sí? Gracias a que se prueban y comprueban los hechos con finalidad de mostrar su existencia real. Vamos a ver cuáles son los pasos del método científico. Primeramente, nosotros como supervisores y directores nos queda la observación.
Vamos a ver qué dice la observación. Dice que comprende la investigación, recolección, análisis y organización de datos relacionados con el tema que nos interesa, ¿ya? Nosotros como directores y supervisores debemos observar primeramente, ¿verdad? Y enfocarnos, plantearnos cuál es el problema. Luego el siguiente paso dice planteamiento del problema. A partir de los datos recopilados durante la etapa de la observación, el investigador planteará la pregunta en cuestión que quiere resolver. Le voy preguntando cuál es la pregunta global. En esta serie de pasos, ¿verdad? Es muy importante que esta pregunta sea objetiva y por medio del método de observación nosotros tomemos una pregunta global que nos enfoque hacia el problema, ya sea del docente o del centro educativo en cuestión, ¿verdad? Luego, en base a esa pregunta, nos viene el siguiente paso, que es la hipótesis. Dice que se basa en una suposición que marca el plan de trabajo que nos trazaremos, pues intentaremos demostrar su validez y falsedad. En base al planteamiento del problema, podemos tener una o dos hipótesis, ¿verdad? Digamos, para poner un ejemplo, deficiencia en un colegio de las notas de los estudiantes. Podemos ponernos varias hipótesis. Digamos, podemos decir que es falta en lo que es el planeamiento del personal, de los profesores o capacitación, ¿no? Luego más adelante explicaremos todo esto. Verificación y experimentación. En este paso se intentará probar nuestra hipótesis a través de experimentos sujetos a rigor científico de nuestra investigación. Este pienso yo que es el paso, digamos, muy, muy importante, ya que en este paso es donde se realizan las pruebas, es donde se le da seguimiento a todo lo que es la metodología del método científico. Luego de la verificación y experimentación viene lo que es el análisis. Este es un paso intermedio en el que se anotan y analizan todos los datos obtenidos durante la experimentación con el objeto de facilitar su comprensión. Luego de este paso vienen las conclusiones. En esta etapa final, aquí se indican las causas de los resultados de nuestra investigación y se reflexiona sobre el conocimiento científico que se generó. Entonces nos preguntamos, ¿por qué aplicar el método científico? ¿Verdad? Porque debe partir de problemas concretos. Existe una base científica y pedagógica para el común entendimiento de los que participan en una obra educativa. Debe haber estimulación cuantitativa y objetiva de los resultados y una interpretación de esto, ¿verdad? Analiza los resultados de forma crítica y objetiva. Nos ayuda a ver qué funciona y qué no. Nos permite ver errores e identificar qué cosas debemos corregir. Utiliza la razón para realizar deducciones y se basa en la lógica y en opiniones y creencias. Aplicación del método científico en la supervisión. Ahora vamos a ver cómo se aplica el método científico en la supervisión. Serían los mismos pasos, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cómo se enfoca en la supervisión. Observación. El supervisor observa la realidad que rodea y encuentra en el ambiente educativo en donde elabora el docente algún tema o problema a resolver que tiene relevancia para la comunidad educativa. Luego se hace el planteamiento del problema. Para la observación toca recabar los datos, obtener información para plantear una pregunta clara y concisa. Por ejemplo, ¿cómo influye una adecuada supervisión educativa en el desarrollo metodológico del docente en el aula de clase? Luego seguimos con lo que es la hipótesis, ¿verdad? En este paso se pueden resumir más fácilmente. Toca pensar en varias respuestas a tu pregunta. El objetivo es dar respuestas posibles a las dudas que hemos planteado. Por ejemplo, ¿el acompañamiento del supervisor al docente puede mejorar la metodología de enseñanza del docente? Luego pasamos al siguiente paso, verificación y experimentación. El objetivo es confirmar y rechazar la hipótesis en esta etapa. Se va a observar, medir, registrar resultados y compararlos. Debemos comprobar la hipótesis haciendo un experimento, ensayo y indagación. El supervisor analiza todos los registros de observación realizados por los docentes para comprobar si la hipótesis es comprobada o rechazada.
Luego del siguiente paso viene la demostración. En esta etapa se interpretan y analizan los datos realizando tablas o gráficos. También se organizan los datos para obtener conclusiones. Y el último paso son las conclusiones. Si el experimento confirma las hipótesis, podemos presentar un informe o un documento con las conclusiones y explicar el proyecto con los datos pendientes. Por ejemplo, se demostró que la hipótesis 1 es cierta, ya que con el acompañamiento por parte del supervisor al docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, le ayuda a mejorar su metodología de enseñanza. Conclusiones. El método científico en la supervisión ayuda al mejoramiento del desempeño profesional hacia el logro de metas institucionales, como todos los métodos presentados por mis compañeros. El método científico en la supervisión logra cambios íntegros en las diferentes ramas de la pedagogía y la práctica docente. Los supervisores y educadores deben ser especialistas no en el método científico, sino en muchas metodologías y procedimientos que le ayuden a lograr objetivos. Porque el objetivo, compañeros, es la resolución de problemas, ¿verdad? En el aprendizaje. La supervisión de carácter científico se enfoca en la observación analítica y el pensamiento lógico, eliminando la parte más importante, que es lo subjetivo, ¿verdad? E incorporando lo objetivo y lo medible, que es lo cuantitativo. El método científico en la supervisión se basa en hechos concretos, ¿verdad? Y comprobables, y no en deseos y creencias según sus opiniones. Y leyendo esto siempre me acuerdo de la profesora Zulema, cuando nos decía que un profesor se buscó un problema una vez porque calificaba los dibujos basándose, digamos, en lo que él pensaba, en lo subjetivo. Y recuerden que nosotros como educadores, supervisores y directores debemos siempre basarnos en métodos que sean medibles y cuantificables. Esta ha sido nuestra presentación. Espero que le haya gustado a todos ustedes, ¿verdad? Y esperamos el periodo de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos y que la pasen bien. Agradecemos en esta noche la participación del profesor Jorge García con el método científico en este simposio que estamos desarrollando. Nos preparamos de manera inmediata para recibir con mucho agrado la participación de nuestro compañero, el profesor Fernando Pineda, el cual nos va a tratar el tema de ayuda mutua, el método de ayuda mutua. Bienvenido, profesor Fernando. La sala, el auditorio es suyo. Estamos ansiosos de poder beber de la savia de sus reflexiones e investigaciones que nos presentará en esta noche. Tenía el micrófono apagado. Me avisan si se muestra la presentación. Ok, quiero iniciar este tema que la verdad se acerca más a un ejercicio democrático, transparente, amigable, un ejercicio de supervisión objetivo y que deja a un lado a un supervisor que persigue, más bien atrae a un supervisor que orienta, que anima y que es un poco más dinámico. Entonces, pero quiero empezar este tema con una frase de José Pepe Mujica refiriéndose al tema de educación. Dice, vamos a invertir primero en educación, segundo en educación, tercero en educación. Un pueblo educado tiene mejores opciones en la vida y es muy difícil que los engañen los corruptos y mentirosos. Bien, antes de iniciar pues el tema central de lo que es la ayuda mutua como método de supervisión, es importante reconocer que la supervisión educativa es el medio más óptimo para la búsqueda de una calidad de vida, una calidad de educación. Entonces, también pues busca resolver problemas, coordinar, estimular elementos con el docente, ejecuta, va en búsqueda de, como lo dije, la búsqueda de la calidad educativa. Entonces, y antes de entrar, es importante destacar la base legal
de la supervisión en Panamá. Todos conocemos que existe una ley que reglamenta el sistema educativo panameño, y esta ley es la Ley 47 de 1946, en donde encontramos 3 artículos dedicados específicamente a la supervisión educativa. En el decreto 100 del 14 de febrero de 1956, también indica cuáles son las funciones de los supervisores. En el artículo 350 de la Ley 47 de 1946, habla de que la supervisión educativa estará a cargo de los funcionarios denominados supervisores de educación, quienes ejercen sus respectivas funciones a nivel nacional, regional, local, en los distintos niveles del sistema educativo y el inicial tanto en las escuelas oficiales como particulares. Por otro lado, también en el decreto 100 del 14 de febrero de 1957 establece en el artículo 24, numeral 1, que nos define lo siguiente con respecto a la supervisión educativa: visitar frecuentemente y de acuerdo con el plan de supervisión acordado por el Ministerio de Educación para estudiar los problemas educativos que confrontan los maestros y ayudarles mediante indicaciones y sugestiones. Importante es reconocer también que los métodos de supervisión son todos los procedimientos amplios, democráticos, de orientación, de comunicación asertiva que otorga una unidad o, por decirlo así, un trabajo empático entre el supervisor encargado de la zona con el docente. Ahora sí, entonces, ¿cuál es la esencia del método de ayuda mutua? A principio les decía que, pues, que este es uno de los métodos un poco más sencillo, más objetivo, más democrático, permite el diálogo con el supervisor. Incluso también es un método de oportunidades, de reconocimiento de fortalezas y debilidades, de reconocimiento de qué es lo que estamos haciendo mal y qué debemos hacer para recuperar eso que estamos haciendo mal, y también el de fortalecer las buenas experiencias que se están dando dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, este método tiene esencia específica realmente en la integración que el supervisor con su equipo de trabajo debe fomentar en su ejercicio, el intercambio de conocimiento y de experiencias para su acción, brindar al docente y a la par su intención de impulsar el perfeccionamiento del proceso de aprendizaje, que es, y hago hincapié, que es el objetivo principal de todo proceso de supervisión, mejorar la calidad de la educación. El objetivo principal del método de enseñanza, el método de supervisión de ayuda mutua es lograr el mejoramiento del proceso educativo. Entonces, como les decía, pues no es solamente evaluar lo negativo, sino lo positivo. No es solamente reconocer que hay aspectos que se han convertido en fortalezas, sino más bien el de seguir enriqueciendo esas fortalezas. Y el otro objetivo es mejorar los niveles de capacitación y actualización del docente y por ende elevar el desempeño integral del docente indirectamente del supervisor, porque es que, como les decía, esto es un poco, un método más democrático, más empático, más amigable, más dinámico, incluso es interactivo porque permite que el supervisor coordine con el docente las etapas de supervisión. Entonces, como decía, pues una labor integradora del supervisor y del maestro con el propósito principal de mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Este método tiene la ventaja de unir al supervisor y al maestro dentro de un mismo plan, ya que ambos tienden hacia objetivos comunes. Tiene 3 etapas: la etapa de preparación, la etapa de ejecución y la etapa de evaluación o crítica constructiva. Importante es que tanto el docente como el supervisor, y como es un elemento o un proceso democrático, estén de acuerdo de cuándo se va a realizar la supervisión, cómo se va a ejecutar dicha supervisión, y en caso tal de que el docente tenga falencias, entonces el de orientar o dar algunas recomendaciones para volver nuevamente a un nuevo proceso de
de supervisión, y así entonces que el docente pueda reconocer dónde están entonces sus debilidades y fortalezas. Procedimiento. Lo primero es observar la labor del docente mediante una supervisión de una clase específica o una jornada completa de trabajo a solicitud del docente, tomando como base criterios establecidos por el maestro y el supervisor en la ficha de supervisión respectiva. Entonces, aquí es donde decimos pues que se hace el proceso de una supervisión más empática, más amigable. Conversar con el docente, aquí entra entonces una competencia educativa que se llama comunicación asertiva. El docente en forma individual haciéndole ver sus fortalezas y debilidades. Es importante reconocer que el docente no tiene como objetivo una persecución, más bien se convierte como un orientador. Una vez obtenido un acuerdo entre ambas partes, se procede a elaborar un plan de mejora o un plan de perfeccionamiento con la intención de retroalimentar dicho proceso usando para ello cualquiera de las técnicas de supervisión conocidas. Después de un tiempo prudencial se aplicará nuevamente una ficha o instrumento tomando en cuenta las sugerencias y recomendaciones obtenidas en la primera sesión. Entonces, esto lo que permite es llevar una secuencia, si ha mejorado o no ha mejorado, si ha tenido mayores fortalezas o si se ha debilitado el proceso, o si el docente necesita, ¿cómo les puedes enriquecer las técnicas o las estrategias de aprendizaje utilizadas en el aula? Revisar los resultados de las nuevas observaciones a través del diálogo con el maestro para brindar reforzamiento si es requerido. Entonces, aquí entra el proceso de objetividad, dejando a un lado entonces la subjetividad. ¿Cuáles son las acciones del supervisor mediante este proceso democrático y empático? Escuchar con atención al docente. Hacer preguntas abiertas, claras, concretas, siempre teniendo en cuenta de que debes de mantener una comunicación asertiva. Clarificar puntos, siendo objetivo, siendo empático, resaltando siempre las fortalezas del educador, fomentar la reflexión, tener la mente abierta, informarse para hacer propuestas viables, enfocarse en las soluciones, evitar el negativismo y la quejadera, y no incidir. El supervisor no debe incidir o frecuentar siempre en señalarle al docente lo negativo, sino también reconocer cuáles son las fortalezas que tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fomentar el trabajo colaborativo entre los docentes. Esta es otra habilidad blanda. El trabajo en equipo también se hace evidente en este tipo de supervisión. Dar oportunidad de desarrollo profesional a los docentes. Y como recomendaciones, entonces, es preciso que el supervisor esté bien preparado para poner este método en práctica. De hecho, se recomienda que el docente deje a un lado todos los problemas que tiene personales o los problemas que tiene en el sistema educativo, sino más bien que se enfoque en un diálogo civilizado, ameno, enfocado en habilidades blandas, y en caso tal de lo contrario, pues el mismo supervisor, ¿cómo le puedo decir? Debe guardar un espíritu de amigo. Incentivar al docente en el uso adecuado de las técnicas, procedimientos didácticos, herramientas pedagógicas, y si es posible, creo que lo he visto y me llamaba mucho la atención algunos estados que tenía la profesora, porque lo he visto de que ha llevado herramientas pedagógicas al docente y les ha enseñado cómo usar esas herramientas pedagógicas. Y es que uno no puede llevar una prédica si no lleva testimonio.
y entonces el supervisor se debe convertir en un testimonio de lo que está pidiendo para mejorar el proceso educativo. Crear ambientes óptimos de comunicación, de disposición, un ambiente de crítica, de búsqueda de perfeccionamiento laboral, que la crítica sea empática. Bueno, yo quería finalizar también esto como de manera de conclusión. Yo creo que este es el método de supervisión más adecuada, porque permite un ambiente amigable, dinámico y empático con el docente. Entonces, y reconocer cuáles son las debilidades, las oportunidades, las fortalezas que tiene el educador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con esto, entonces, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernando, por su participación tan valiosa en este simposio que estamos desarrollando y con este tema del método de ayuda mutua. Llegamos a la recta, digamos, final de esta parte de ciclo de exposiciones del simposio, donde tendremos en este momento la oportunidad de escuchar al profesor Joseph Pinzón, el cual nos va a compartir sus conocimientos, investigaciones y demás sobre el método de microenseñanza. Profesor Joseph, muchas gracias por estar aquí, por querer compartir estas reflexiones con nosotros, y la sala, el auditorio es suyo. Estamos ansiosos de poder escuchar. ¿Está bien el audio, por favor? Ok, muchas gracias. Sí, es un agrado tocar pues el tema del método de supervisión educativa como un método de la microenseñanza. Tenemos entonces pues que la microenseñanza no es más que una supervisión que consiste en un procedimiento didáctico específico que tiene como propósito simplificar la complejidad del proceso de enseñanza del docente, simulando situaciones ante especialistas, en presencia o no de especialistas. En cuanto a este aspecto, el concepto también se enfoca de que la microenseñanza funge también como una autoobservación y una autoevaluación. Para ello también tenemos que es una técnica sugerida de la Universidad de Stanford, utilizada entonces exitosamente en universidades reconocidas, que consiste en dar una serie de metodologías y ir abordando diversos aspectos del proceso pedagógico de los docentes principiantes, incluyendo entonces lo que es la parte de la comunicación en el aula, el apoyo de los recursos didácticos y la diversidad de los alumnos. Continuando entonces con ese aspecto, también está involucrado que es un proceso que recurre entonces a la simulación e improvisación de casos para saber de diferentes modos el actuar, y de esta manera entonces mejorar la capacitación o la capacidad de enseñanza y aprendizaje dentro del aula, y todo a través de las habilidades y destrezas que posee entonces cada uno de los docentes. Este método también tiene que ver con un aspecto educativo, a pesar de basarse en una simulación que sí produce un proceso de enseñanza, a pesar de que se utilice pues lo que es la parte de la simulación. Continuando entonces con la presentación, tenemos lo que nos permite la microenseñanza. Entonces, ¿qué nos permite la microenseñanza? Como primer punto, lo que es la práctica segura. Como segundo punto, un instrumento de enfoque. Como tercer punto, un instrumento de investigación. Cuarto punto, entonces, una nueva forma de orientación. Y el último punto, entonces, que nos permite la microenseñanza es un vehículo de entrenamiento continuo. Continuando entonces, vamos a ver lo que es la parte de las ventajas de la microenseñanza. Y en cuanto a las ventajas, tenemos ahí que se da la observación
de la enseñanza de otros profesores que constituye el acercamiento a la realidad. Otro de las ventajas entonces es que el profesor observado tiende a constituir un modelo de aprendizaje práctico, y otra de las ventajas sería que ofrece la posibilidad de observar modelos seleccionados según los criterios pedagógicos que consideramos válidos y representativos de estilos y de metodologías diversas. En esos son los aspectos que eh, conforman entonces en cuanto a lo que es la ventaja de la microenseñanza. Y para entonces, continuando, seguiremos con las funciones de la microenseñanza. Y tenemos la primera, que es realizar investigaciones en el área educativa. Tenemos la segunda, que es mejorar la forma de enseñar. Y la tercera, facilita el aprendizaje. Y la última función es adquirir habilidades. Continuando entonces, tenemos los aspectos que tienen que ver con los elementos de la microenseñanza. Y dentro del primer elemento de la microenseñanza está la preparación, que está basado en que el maestro o docente tengan una capacitación, que estén preparados a una pequeña lección dentro del marco de referencia de la habilidad que le permite el trabajo. Dentro de los otros elementos de la microenseñanza, entonces está lo que es la capacidad o la habilidad, que no es más que aquella que intenta concentrar su atención en una habilidad específica, como interrogación o esfuerzo. Continuando entonces con los siguientes elementos, tenemos de la microenseñanza como el tamaño de la clase. En cuanto al tamaño de la clase, es que se utiliza un grupo pequeño de alumnos a los que se interroga al término de la sesión de cada microenseñanza. Y el último elemento de la microenseñanza es la unidad de tiempo. En cuanto a la unidad de tiempo, es que generalmente se utiliza de 5 a 10 minutos. Continuando entonces con la presentación, tenemos que se evalúa al docente por medio de la microenseñanza. ¿Qué se va a evaluar? Los comentarios de los alumnos, llamado entonces como un feedback de los alumnos, lo que es los comentarios de los compañeros, como un feedback de los compañeros, y lo que es el comentario del tutor o supervisor, como un feedback del tutor o supervisor. Entonces, para eso tenemos lo que es el feedback de los alumnos. En cuanto al feedback de los alumnos, tenemos que se maneja de una manera a través de encuestas o cuestionarios que los alumnos hacen, y ellos evalúan la actuación y la enseñanza del profesor, y deben ser muy objetivos. Dentro de lo que es el feedback de los compañeros docentes, entonces se da la aportación crítica de los compañeros, que constituyen entonces la más valiosa. Cuando más experiencia docente tengan, mucho mejor. Y en cuanto a la última feedback, que es de la de los supervisores o del tutor, entonces esto lo que va a hacer es que modifica la actuación del docente en diversos aspectos, en cuanto a la preparación, en cuanto a la actitud positiva o crítica, en cuanto a la capacidad discriminativa y aspectos de la personalidad del docente. En esos aspectos entonces es lo que involucra la evaluación de la microenseñanza por medio de los feedback. Para continuar, entonces tenemos lo que es el propósito de la microenseñanza. En cuanto al propósito de la microenseñanza, es hacer más fácil el proceso de la enseñanza. ¿En qué sentido? De que prepara entonces una situación real, pero lo hace en un ambiente más reducido, con menos alumnos, con menos tiempo, y trata entonces de realizar prácticas a través de una serie de habilidades específicas para la hora de enseñar. En cuanto al otro aspecto del propósito de la enseñanza, no es más que brinda la oportunidad de que el docente pueda grabar por medio de un vídeo, y que él en el futuro ese profesor se pueda ver y se pueda escuchar, y así pueda tener entonces una evaluación de los demás compañeros,
por medio de una serie de cuestionarios estimativos que evalúen entonces los aspectos específicos de la clase. También le va a permitir este proceso de la microenseñanza una autoevaluación para poder entonces mejorar en determinados aspectos el proceder y por medio de entonces de una retroalimentación de lo que él estuvo enseñando en la microenseñanza. Y entonces, con esto pues damos finalización a lo que es el aspecto del tema de la microenseñanza como método de la supervisión. Profesor Josep, muchas gracias por su participación como último expositor de este ciclo de conferencias en nuestro simposio de esta noche con el tema de el método de microenseñanza. En este momento, al culminar este ciclo de conferencias, de charlas, exposiciones, nos acompaña en esta noche la profesora Yamilet Alvarado. Ella ha estado a cargo de realizar un resumen de esta actividad académica, de los distintos temas, exposiciones que hemos trabajado acá durante esta noche, recordando los temas tratados, el método no directivo, el método Delphi, el método de representación operativa, el método científico, el método de ayuda mutua y finalizando pues con el método de microenseñanza. Entonces la profesora Yamilet Alvarado hará un breve comentario, resumen de esas anotaciones del simposio, aspectos más relevantes que ella pudo percibir como participante. Profesora Yamilet, la sala es suya. Estamos ansiosos de esa síntesis que usted nos pueda brindar en esta noche. Buenas tardes, compañeros, expositores, público y profesora. Esta síntesis la basé por cada método. Primero que todo, empezamos por el método directivo. Este método se basa en el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, también en la evaluación permanente de dicho proceso. El método Delphi es un proceso que se basa en la opinión de los expertos con el fin de predecir ciertos fenómenos o hechos por suceder. También es un proceso interactivo donde sus expositores son anónimos con sus respuestas. Los investigadores también analizan dichas respuestas. El método de representación operativo consiste en la escenificación o dramatización de las situaciones que se están dando en cierto lugar o ambiente. También se identifica la situación buscando con los expositores diferentes métodos para resolver dichas situaciones dadas. El método científico estimula el proceso cuantitativo, más que todo en los resultados que sean concretos y verdaderos. Su objetivo principal es el mejorar continuamente individual y objetivamente global. También el método de ayuda mutua logra el mejoramiento del proceso educativo y también la integración del supervisor con el resto del equipo, o en parte a los docentes, que haya una comunicación más abierta, más fluida, mejor entendimiento. El método de microenseñanza es un proceso que recurre también a la simulación de casos y ofrece la posibilidad de observación de los modelos del modelo seleccionado. Esto es todo lo que pude captar de las ideas principales de todos los métodos planteados. Todos son muy buenos para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de supervisión educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Yamilet. Vamos ahora a pasar a una segunda etapa o fase de este importante simposio, donde estamos tratando el tema de la supervisión educativa como estrategia efectiva en el desarrollo profesional docente. Y en esta segunda etapa o fase del simposio tenemos unas preguntas a los
expositores. Voy a compartir pantalla. Una pregunta a la expositora del primer tema, el método no directivo, a la profesora Magdia Cornejo. Profesora, en el enfoque no directivo, ¿qué propuestas podrías enumerar para ayudar en la supervisión del desempeño en los centros educativos de nuestro país? Ahí en pantalla aparece la pregunta para que todos los participantes de este importante simposio puedan percibirla y a la vez esperar recibir la contestación, la respuesta de la profesora Magdia. Profesora, es suya el auditorio. Buenas noches, gracias, compañero Roderick. Bueno, para mí es muy importante para que nosotros estemos todos en la misma sintonía en un colegio. Primero, proponerse un método anual con lo que queremos lograr mejorar en nuestro plantel y tratar de hacer una evaluación conjunta, la comunidad educativa, con todos los docentes, el personal administrativo incluso, sobre cuáles son las falencias y cómo podemos superarlas. También para mí es muy importante en este método que el docente reconozca las debilidades y busque cómo superarlas o mejorarlas y convertirlas en fortaleza. Además, esa capacitación permanente, porque siempre podemos aprender. Miren, no me dejan mentir todos los compañeros y la profesora Yulema. Yo creo que este seminario que hemos compartido nos ha demostrado eso. Hemos sido capaces de recordar conocimientos que de repente teníamos un poco olvidados. Hemos sido capaces de aprender muchísimo sobre las leyes educativas, incluso unas actualizaciones que por lo menos en caso de mi persona las desconocía, y es muy importante conocer nuestros deberes y nuestros derechos en el sistema educativo panameño y como docentes que somos. Porque si nos preguntan en un momento, tenemos que tener una respuesta consona con la realidad y actualizada. Y asimismo pienso que debe ser en todos los temas y las materias que nosotros damos o impartimos nuestro conocimiento. También podemos aprender de los estudiantes, haciendo este tipo de técnica de simposios, de panel. Todo esto lo podemos aplicar desde los grados más bajos. También para mí es importante incentivar al docente a que participe más y prepare a los estudiantes para los diferentes concursos, porque esto puede llevar a que el joven se gane una beca y también que sea viable los premios para el colegio. Miren, los compañeros de educación física, el año pasado se ganaron $10,000 en equipos tecnológicos para el plantel, o sea, para un colegio como nosotros que estamos empezando. Eso es realmente muy importante. Micrófonos inalámbricos, data shows, incluso ahora nos llegó un tablero electrónico. O sea, todas las tecnologías y las innovaciones, siento yo que debemos ser capaces de utilizarlas como fortalezas en nuestro plantel. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Magdia. Gracias por, en este ciclo, segunda fase del simposio de esta noche, contestar a nuestra pregunta, enlistar esas propuestas que usted enumera a manera de sugerencia para desarrollar este enfoque no directivo de la supervisión que ayude a desempeñar mejor los centros educativos en nuestro país. Y cabe resaltar también cómo en las exposiciones y ahora usted como primera participante que responde a las preguntas, destaca los frutos de este curso que hemos tenido de supervisión y dirección, donde destaca la participación pertinaz, eficaz, profesional de la profesora Yulema Gutiérrez como facilitadora de este curso y de todos aquellos conocimientos que
que hemos podido nosotros lograr tener, aprender durante este tiempo. Pasamos a la segunda pregunta, la pregunta al método Delphi, el profesor Javier Sánchez. Y la pregunta, profesor Javier, es la siguiente: a la hora de hacer evaluaciones en el desempeño técnico, en la supervisión, ¿bajo qué medidas no te dejas influenciar por situaciones ajenas a la misma? Es todo suyo el auditorio, profesor. Bueno, respondiendo a la pregunta, todos estamos claros que las evaluaciones de desempeño no suelen recibirse con el mejor entusiasmo. Debemos estar claros de que tenemos falencias, necesitamos actualizarnos. Como docentes en esta nueva era debemos tomar de la mano lo que es la tecnología, ya que se ha demostrado de que no importa la asignatura, existen estrategias didácticas innovadoras para mantener la motivación de nuestro estudiante. Es por ello que debemos crear en el plantel o estén bajo nuestra supervisión, crear ambientes de motivación a lo largo de todo el proceso de la supervisión, llevar un registro y documentación del desempeño, tal cual lo destacaba la profesora a lo largo de todo el curso, la labor que ella realizaba en toda su zona que ella tiene bajo su supervisión, proporcionar oportunidades de desarrollo y no dejarse influenciar por críticas y juicios alternos, ya que nosotros estamos claros qué estamos evaluando y a quién estamos evaluando. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Javier. Gracias por crear esos puentes también entre lo conceptual y lo práctico. Yo creo que el gran reto hoy de la supervisión y dirección es poder precisamente hacer práctico, hacer concreto, con buena voluntad, con calidad humana, con profesionalismo, todo aquello que nos enseñan los libros. Es muy importante, de hecho, el estudio académico de estas ciencias de la educación, de estas áreas de la educación, pero sin embargo, muchas veces carecemos, como lo dice usted, quizás de esos profesionales que pongan en práctica de manera humanística, de manera axiológica, los conocimientos recibidos. Seguimos entonces en este ciclo de preguntas con el método de representación. El profesor Elvis va a estar a cargo de la contestación de esta pregunta. Profesor Elvis, a partir de este método se orientan las acciones de las personas. Explíquenos cuáles alternativas reales se deben impartir en una supervisión técnica docente. Es todo suyo al auditorio, profesor Elvis Pérez. Sí, profesor, es muy importante esa pregunta, ¿verdad? Ya que hay que buscar alternativas que sean reales, ¿verdad? En cuanto a cómo aplicar este método de representación operativa en diferentes situaciones, en problemáticas que se dan a diario en nuestros planteles educativos. El papel del docente es muy importante en este caso, y del supervisor de forma técnico-docente, en la cual el supervisor debe de trabajar de la mano en cuanto a las orientaciones que tiene que tener un educador dentro de las leyes, cómo aplicarlas ante una situación, por dar un caso como el de la exposición, como es el acoso o el bullying, ¿verdad? Porque propiamente en una situación como esa, como docente, a veces tenemos que aplicar leyes o aplicar la justicia en cuanto a la situación que se está dando, pero cuando aplicamos la justicia podemos también violar algún derecho del estudiante. Y por eso aquí se trabaja de la mano con el supervisor, donde el supervisor puede dar su experiencia en cuanto a cómo tratar la problemática en cuanto a lo que está sucediendo en dicha situación, en este caso como es el acoso. Y lo interesante, ¿verdad? Como recomendaciones que pueden nutrir al docente por medio del supervisor en cuanto a su experiencia, ya después de recrear por medio del método operativo y buscar un modelo para la solución, porque el método operativo también tiene una similitud al científico en cuanto a la observación y a aplicar conclusiones que sean coherentes.
Vemos pues que entre las recomendaciones que puede dar a un docente, el supervisor, más que nada recomendaciones de tipo personales, tratar de hacer diferentes dinámicas, ponerles canciones, hacer películas en base a lo que es el trato de personas, de relaciones personales, que es muy necesario, ya que el acoso lo que hace es que aparta a ciertos estudiantes, los coloca como si ellos no valieran, y buscando este tipo de empatía entre los estudiantes, ¿verdad? Se busca por medio de diferentes proyectos, diferentes tipos de modelos de trabajo en la cual se sensibilice un poco más el trato entre los estudiantes, para así tener una mejor comunicación y que ellos aprendan a respetarse. Porque en medio de una clase, si es necesario parar una clase por una situación de bullying, hay que hacerlo, porque la parte académica es importante, pero los valores aún más, porque de nada vale estar preparado, tener un montón de títulos y tú como persona eres una persona que no practica los valores, no va como de la mano. Sí, muchas gracias por la participación. Muchas gracias, profesor Elvis. Gracias por esos puentes que estamos creando a la hora de contestar las preguntas con recomendaciones, porque precisamente de eso se trata este simposio. Se trata de dar herramientas, no solamente pues a los que estamos participando como parte de la materia, sino a aquellos también que quizás nos han podido acompañar o nos van a ver luego en las futuras grabaciones y publicaciones de este simposio. Pasamos a la pregunta del tema cuarto, que es el método científico. Pregunta dirigida al profesor Jorge García. No la tengo acá escrita, profesor, pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategias se pueden ofrecer al alumno en la guía de supervisión con mayor eficacia, dando como resultado altos estándares? Bueno, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, profesor. Sí, utilizando el método científico más que todo, podemos crear altos estándares, ¿verdad? En base a la observación más que todo. Nosotros como supervisores y directores tenemos que estar pendientes a todas las necesidades de nuestros alumnos. Sabemos que estamos en un mundo totalmente globalizado, donde la información del estudiante está siempre presente, ¿verdad? Entonces, debemos notar, primero que todo, por método de observación, cuáles son estas necesidades, cuáles son estas problemáticas. Yo hago referencia, digamos, que el sistema educativo, digamos, viene siendo como un instrumento, viene siendo como la guitarra desafinada, ¿verdad? Y nosotros como directores y supervisores somos estas personas que debemos, digamos, afinar o tratar de que este instrumento llamado educación suene o pueda ser armoniosa, ¿verdad? Entonces, nosotros como supervisores y directores nos toca siempre tratar, digamos, que los profesores a quienes nosotros vamos a supervisar, a las personas que vamos a dirigir, estén siempre brindándole a los alumnos lo mejor, ¿verdad? Lo mejor en cuanto a conocimientos. En cuanto a conocimientos también que sean relevantes, porque muchas veces los profesores, como se ha comentado mucho aquí en el grupo y en las clases, brindan conocimientos, pero de el antiguo librito, el antiguo cuaderno, ¿verdad? Como mencionaba la profesora. Y ya debemos, digamos, de guardar ese cuaderno y brindarle conocimiento que sea significativo para que el estudiante de sí mismo, ¿verdad? Pueda él ser autodidacta también, investigador, que promueva él mismo el conocimiento. Ahorita estamos en un seminario STEAM y nos hemos dado cuenta también, porque ahí brindan ejemplos de otros países ya un poco más desarrollados, ¿verdad? Donde se brinda conocimientos múltiples, ¿verdad? Y la combinación de los conocimientos. Es más, en Finlandia y otros países
ya no se brinda hasta evaluación, sino que el mismo estudiante, por sus propios, digamos, conocimientos, él adquiere todos estos conocimientos aplicando y resolviendo problemas. Se enfoca, digamos, en el análisis lógico, analítico, y más que todo el método científico que nosotros, digamos, expusimos, se basa en eso, en la observación, planeamiento, hipótesis, verificación, análisis, conclusiones. Nosotros como supervisores y, digamos, directores, tenemos que sacar a la parte subjetiva, pensar y dar conclusiones a la ligera. Debemos ser personas más analíticas y tratar siempre de enfocar todo conocimiento, toda supervisión hacia conocimiento significativo, para que sean los estudiantes mismos, que ellos se motiven para que ellos mismos exploren, ellos mismos, digamos, investiguen, porque ya el profesor en este nuevo milenio se convierte más que todo en un facilitador, porque el conocimiento ya está en todos lados. El conocimiento se puede, digamos, por medio del estudiante investigar en todas partes. Entonces nosotros tenemos que adornar y embellecer el conocimiento para que sea atractivo al estudiante. Ya él en el camino, entonces el mismo estudiante, por mérito propio o por, digamos, por él mismo, va adquiriendo sus nuevos conocimientos. Pienso que también nosotros como directores y supervisores debemos conocer varias metodologías. Es más, nosotros mismos podemos desarrollar nuevas metodologías o combinaciones de metodologías, digamos, de investigación, evaluación y demás, ¿verdad? Y adaptarlas en el momento, adaptarlas a nuestros centros educativos, adaptarlas a la situación en que nos encontremos, ¿verdad? Pero eso sí, dejar lo subjetivo, dejar las conclusiones a la ligera y siempre aplicar metodologías que sean coherentes, más que todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jorge, por esa valiosa respuesta en su participación a esta pregunta, que puede ser muy compleja, método científico, cómo nosotros generar, y me quedo con esto, generar nuevos instrumentos, nuevas metodologías, requiere de un esfuerzo realmente grande de un docente enfocado en mejorar la educación por medio de la supervisión y dirección, el poder lograr eso que usted nos propone. Y creo que es un reto, el cual hoy usted también nos deja como expositor de este tema del método científico en la supervisión. Pasamos a la pregunta del tema número 5, que es el método de ayuda mutua, al profesor Fernando Pineda. Y la pregunta, profesor Fernando, es la siguiente. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, consiste en la labor integrada. ¿Qué podrías ofrecer para fortalecer este vínculo tan importante para la parte administrativa, profesional, estudiantil? Bueno, yo soy creyente de la comunicación asertiva y afectiva, y en ese sentido debe estar enfocada la supervisión educativa para cumplir pues ese papel tan importante que tiene en lo que es la calidad de la educación, sobre todo porque es en la supervisión donde recae toda la responsabilidad, ya sea de fracaso o de éxito escolar. Entonces, en esta perspectiva, la supervisión educativa debe ser una acción más enriquecedora, más democrática, más formativa, facilitando un trato más humano con el docente o con los demás actores del sistema educativo, donde predomine la colaboración, el asesoramiento, la orientación y la ayuda al docente para mejorar ese desempeño laboral en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que recordar que pues, en nuestras mentes y en nuestras manos está la iniciativa por crear un sistema educativo de calidad. Gracias. Excelente, profesor Fernando. Gracias por su aporte, su respuesta precisa, su llamado también a que todo esto que estamos estudiando sea en aras de poder mejorar, perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en últimas el proceso
educativo aquí en Panamá, en medio de la actual crisis que vivimos, también reconocer que estamos pasando también por una crisis educativa, donde de una u otra manera nosotros seremos actores fundamentales de ese cambio positivo, impactante y permanente que se pueda dar en el ámbito educativo en nuestro país. Y para finalizar, el último tema de nuestro simposio, el método de microenseñanza con el profesor expositor, el profesor Joseph Pinzón. La pregunta, profesor, es: ¿cuáles son los elementos del proceso de la microenseñanza? Adelante, profesor Joseph, el auditorio es suyo. Sí, buenas noches nuevamente. Sí, en cuanto a eso, excelente la pregunta. Y en cuanto a los elementos de la microenseñanza, son 4, ¿no? En cuanto a lo que es la parte de la preparación, lo que es la parte de la habilidad, la parte de lo que era el tamaño de la clase y la unidad de tiempo. Entonces, cada uno de estos elementos lo que hacen es que el docente logre tener entonces la capacidad de brindar lo que es una pequeña lección, porque el tiempo, recuerden que está basado entre 5 a 10 minutos. Y el tamaño de la clase entonces siempre va a estar enfocado a el manejo de pequeños grupos. Y en cuanto entonces a la habilidad que va a tener el docente, es el que le va a permitir a él de desempeñar esa habilidad que específica por medio de entonces de las interrogantes, y así entonces él pueda concentrarse y llevar a cabo entonces esa formación que él tiene como un docente principiante, ¿no? Y que entonces integraría, entonces ahí él integraría lo que es los aspectos de la teoría y de la práctica para que entonces lo ayuden pues, a abordar diversos aspectos del proceso pedagógico en cuanto a su formación como un profesional. Entonces, de esta manera, pues los elementos de tanto lo que es la preparación, lo que es la parte de la habilidad, lo que es la parte de del tamaño de la clase y la unidad del tiempo, entonces le permitirían a él llevar este aspecto de la microenseñanza. Muchas gracias. Gracias, profesor Joseph. Gracias por su participación, por ese proceso tan claro de las 4 partes o etapas de este método de microenseñanza. Y para finalizar, queremos agradecer, no despedir, porque puede ser un hasta luego. Nos podemos volver a encontrar en otros ambientes académicos, sociales, que mejoren, que busquen también mejorar, ojalá así, la educación en Panamá. Nuestro agradecimiento primeramente va dirigido a Dios, quien cada día con su gracia nos permite despertar y desempeñar con alto grado de responsabilidad y habilidad nuestras obligaciones diarias. Y la realización de este proyecto no fue la excepción. Dios ha estado caminando de nuestra mano, guiándonos, iluminándonos para que pudiésemos desarrollar un proyecto de esta envergadura, de esta talla, por decirlo así, este simposio. Por otra parte, queremos agradecer a nuestra querida profesora Yulema Gutiérrez. Ella ha sido facilitadora, ha sido mediadora de tantos conocimientos, de tanta experiencia, sobre todo también como supervisora regional de educación. Ella con su sabiduría, con su vocación, ha transmitido en cada clase conocimientos y nos ha permitido también fortalecer nuestro crecimiento como profesionales en este camino de formación y preparación en educación. Agradecemos a todos nuestros amigos, familiares, que son quienes están con nosotros brindándonos apoyo, palabras de aliento, motivación, cuando en ocasiones también creíamos que quizás no podíamos más, no podíamos lograrlo por todos los compromisos y demás que cada uno tiene. Gracias. Expresamos nuestro agradecimiento a cada uno de nuestros compañeros de este curso de dirección y supervisión con quienes trabajamos durante todo este semestre, brindándonos el apoyo necesario para sacar este curso adelante. Somos entonces los estudiantes del curso
de dirección y supervisión del primer semestre en el CRUA 2022. Gracias a todos por haberse conectado, por haber participado, por haber interactuado de este simposio que llevaba como título la supervisión educativa como estrategia efectiva en el desarrollo profesional docente. Esperamos que haya sido de su agrado, que hayamos podido aprovechar todas aquellas herramientas que hemos recibido durante esta noche de reflexión y de crecimiento profesional. Nos despedimos entonces en esta noche dándole las gracias a todos, deseándole también la mejor de la suerte y de las bendiciones en su camino profesional de cara a la supervisión y dirección educativa. Buenas noches a todos. Buenas noches, estimados estudiantes. Permítanme felicitarlos a cada uno de ustedes por esas disertaciones que han hecho con este simposio, que verdaderamente lo han hecho excelente. Los felicito y también por esa extraordinaria organización que han tenido para llevar a cabo este simposio. Y los insto a que continúen estudiando, no desmayen, que hay que seguir. Y la verdad, lo han demostrado, ese dominio en cada uno de los diferentes tipos de la supervisión. Así que para mí ha sido algo exitoso y de verdad los felicito de corazón. Espero pues volver a compartir con ustedes en otro momento. Ustedes han sido un excelente grupo, muy preparado, muy capaces, muy preocupados. Me tocó observar en el grupo, yo los dejaba en el grupo que hablaran, que se preguntaran, pero de verdad que valió la pena el esfuerzo y el objetivo que se propusieron para que esta actividad se realizara de la mejor manera. Así que de mi parte, Dios los bendiga a cada uno de ustedes y sigan adelante.